En la historia de México, uno de los presidentes más conocidos y reconocidos fue Benito Juárez, presidente de México y benemérito de las Américas. Sin embargo, a la luz de los años su legado queda más como una leyenda que como el actuar de un ser humano como cualquiera de nosotros. Por eso, me gustaría en este video hablar acerca de su vida, pero también de algunos hechos poco conocidos que nos permiten ver al Benito Juárez hombre y no nada más a la leyenda. Si conoces algún hecho diferente, compártelo con nosotros en los comentarios. Si este video te gusta, ayúdame con un like y compartiéndolo en tus redes sociales para llegar a mucha más gente y que este canal siga creciendo. Quiero agradecer a las personas que se han suscrito al canal y que me siguen en mis redes sociales donde subo contenido. En YouTube estoy como Giles Sergio, en Facebook sígueme como Sergio Giles Locutor y en TikTok como Sergio Giles 96. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Intendencia de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806 y perdió la vida el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México víctima de un infarto fulminante. Hijo de padres indígenas zapotecas, tuvo desde muy joven la inquietud de salir adelante y para ello a la edad de 13 años se mudó a la ciudad de Oaxaca, aún sin hablar bien el castellano, y durante algún tiempo trabajó en el campo, aunque al poco tiempo conoció a don Antonio Salanueva, quien fungió como su protector, y junto al maestro Domingo González aprendió a leer. Se matriculó en el seminario de la Santa Cruz, donde hizo los estudios de bachillerato, y además aprendió latín y filosofía. En 1828 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó como abogado en 1834. Se tiene registro de que fue el primer profesionista en graduarse en ese instituto. Tuvo un camino importante por la política mexicana, rompiendo con lo establecido en esa época y sobresaliendo por su inteligencia y su carisma. En 1831 fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y en 1833 fue diputado local. En 1841 fue juez de lo civil y al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal. Al volver a Oaxaca, ocupó por poco tiempo la gubernatura a la renuncia de José Simeón Arteaga. Al terminar el periodo en agosto de 1848, se presentó como candidato del siguiente periodo electoral y resultó electo. Procuró el equilibrio económico y ejecutó algunas obras públicas como caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca, reorganizó a la Guardia Nacional y dejó un superávit en el Tesoro. Terminó su mandato en 1852. Con la llegada de la Revolución de Ayutla encabezada por el general Juan Álvarez y el derrocamiento del presidente Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez fue nombrado ministro de Justicia, contribuyendo con la promulgación de las leyes de reforma, encabezando la ley conocida como Ley Juárez, que elimina los fueros militares y eclesiásticos. Llegó a la presidencia de la República en 1858 en medio de levantamientos armados entre liberales y conservadores. Al poco tiempo, tuvo que huir de la capital e incluso escapar al extranjero para ponerse a salvo de sus enemigos que querían tomarlo preso para fusilarlo. Con el fin de la llamada Guerra de Reforma, Juárez decreta la suspensión del pago de la deuda externa por un lapso de 2 años, motivo por el cual ingresan al país tropas de España, Inglaterra y Francia, quienes firmaron con Manuel Doblado los Tratados de la Soledad, con los que se garantizaba la integridad de la nación. Sin embargo, Francia no respetó estos acuerdos y comenzó una segunda intervención comandados por el conde de Lorenzé, quien bajo las órdenes de Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, tenía la encomienda de conquistar México. Uno de los eventos más representativos de esta intervención es la Batalla de Puebla, de la que después haremos un video, pero tras la entrada de los franceses a la capital y el futuro imperio de Maximiliano de Habsburgo, Juárez tuvo que preparar estrategias para mantener el poder, por lo menos en el bando de los liberales, y de alguna manera y sin celebrar elecciones presidenciales, se proclamó como presidente de la República por segunda ocasión. Después de largos años de intervención francesa, Juárez logra fusilar al emperador Maximiliano de Habsburgo, proclamándose presidente de la República por tercera ocasión, esto en 1867, y reeligiéndose para un cuarto periodo en 1871. Este último periodo es conocido como la República Restaurada, y si bien hubo un gran crecimiento económico y un avance importante en la ciencia, la tecnología, los transportes y el telégrafo, no se debe pasar por alto que mucho de ello fue gracias al auge que tuvo el país durante el imperio de Maximiliano, ya que al emperador le preocupaba sacar adelante a México porque ahora era su imperio, y en este camino logró mucho más de lo que los presidentes mexicanos hicieron antes y después del imperio.
Ahora bien, después de haber escuchado la biografía del Benemérito de las Américas y algunos de los aspectos más importantes y representativos de su carrera política, entremos en el tema de lo contrario. Y es que como cualquier otro gobernante, Juárez tomó malas decisiones y tuvo aspectos cuestionables que la historia parece no recordar y que el presente pretende olvidar. Por eso, a continuación quiero enumerar algunos de los desatinos más evidentes del gobierno de Benito Juárez. Primero que nada, hay que recordar que cuando Maximiliano fue fusilado, distintas personalidades imploraron por su perdón, entre ellos la emperatriz Carlota y el escritor francés Víctor Hugo. Y aunque la respuesta de Juárez fue muy diplomática y atinada, no estoy matando al hombre, estoy matando a la idea. Entendiendo esta frase como una declaración de guerra de la República a cualquier intento de intervención, ya que el mensaje que deja es que cualquiera que quiera tomar México y no lo logre, no será perdonado. Su destino será siempre el mismo, y fusilar a Maximiliano obedece primero que nada a que no era mexicano, y su gobierno era un imperio. Por lo tanto, hasta su último día sería emperador, y justamente este es el motivo que sus opositores, encabezados por el general oaxaqueño Porfirio Díaz, firmaron en el Plan de la Noria para quitar a Juárez de la presidencia, argumentando que él mismo quería pasar hasta su último día como presidente de la República. Que ningún individuo se perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Irónicamente, lo logró. Aunque las ventajas del Estado laico son muchas más que las desventajas, Juárez en su intento de crear un Estado liberal no logró un punto medio con las ideas conservadoras, excluyendo a parte de la sociedad en la toma de decisiones y en los puestos gubernamentales, lo que provocó que en toda su administración la oposición estuviera presente, promulgando planes y levantándose en armas, pues muchas veces ordenó el fusilamiento de conservadores sin hacerles un juicio. Existe la idea de que Juárez no se veía a sí mismo como un indígena y en muchas ocasiones ignoraba las demandas de las comunidades indígenas, no solo en su natal Oaxaca, sino en todo el país. Incluso, con algunas leyes de reforma perjudicó enormemente a pueblos indígenas al no permitirles tener tierras comunales. Uno de sus ministros de Hacienda, posiblemente José González Echeverría, planeaba imponer en México el idioma inglés como el idioma oficial, esto con la total aprobación del presidente Juárez, sin tomar en cuenta lo que Norteamérica le había arrebatado a México tan solo unos años antes. Mediante los tratados de Maclean Ocampo y con un pago de $4 millones de por medio, el gobierno liberal de Juárez permitió a perpetuidad el paso libre de ciudadanos norteamericanos a México para recibir el dinero y poder enfrentar a las fuerzas conservadoras que luchaban por el golpe de Estado. Como lo mencioné al principio de la biografía, Benito Juárez tenía estudios en filosofía, además de que el estudio y la lectura lo acompañaron durante toda su vida, razón por la cual se cree que su famosa frase, tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, es un plagio de Immanuel Kant, ya que en su ensayo sobre la paz perpetua escribe la siguiente frase: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Y debido a que por aquellas épocas muy poca gente en México conocía la filosofía europea, es muy probable que Juárez lo hubiera usado como inspiración en el discurso donde inmortalizó su frase. En 1858, en su intento de huida para escapar de los conservadores, intentaron tomarlo preso para después fusilarlo en Guadalajara, y aunque en ese momento pudo salir con vida, escapó del país yendo en contra de la Constitución que él mismo había impulsado y promulgado. Aunque no es totalmente su responsabilidad, durante su administración el país cayó en una de sus más profundas crisis económicas, pero también dejó una de las deudas externas más altas, debiendo unos 140 millones de pesos mexicanos de aquella época, deuda que crecía año con año en puros intereses.
Para 1861, el 91% del ingreso nacional estaba destinado únicamente al pago del ejército y al pago de la deuda externa, dejando solo el 9% de este ingreso para el crecimiento y el desarrollo del país. Y se puede pensar que esta situación se acrecentó por su incapacidad para mediar la situación política con sus contrincantes y opositores, dejando claro que la pluralidad es importante, sobre todo en un país con un índice demográfico y diversidad cultural como México. Muchos de los puntos tratados en este video no pueden ser corroborados del todo debido al paso del tiempo y a la manipulación de la información, pero la investigación se hizo con la mayor seriedad posible, con la única finalidad de entretener e informar, y en este proceso, como lo mencioné al principio de este video, demostrar que no se puede idolatrar del todo una figura como si no fuera humano y no se dejara corromper por el poder o por el dinero. Benito Juárez es sin duda una parte importante de nuestra historia y siempre estará en los libros de texto. La intención de este video en ningún momento es desacreditarlo, sino mostrar que no todo es blanco o negro. Si este video te gustó, déjame tu like y suscríbete al canal. Visita todas mis redes sociales donde puedes encontrar videos de diversos temas como biografías, historia de frases, temas políticos, filosóficos, etc. Y si tienes alguna aportación para la realización de algún video, no dudes en dejarla. Soy Sergio Giles. Nos escuchamos la próxima.